Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a Pasteliaca. Hoy vamos a elaborar un brownie con nueces sin gluten, por supuesto. Vamos a ello. Bien, pues para preparar nuestro brownie necesitaremos 3 huevos de tamaño L, 200 gramos de mantequilla. Yo uso esta, la asturiana, sin lactosa. 60 gramos de nueces picadas, 200 gramos de azúcar, 40 gramos de cacao en polvo al 70%, 170 gramos, lo que viene a ser una tableta de cacao para fundir, al 70% también, sin gluten. Yo uso marca Nestlé. Este chocolate no lleva leche, pero sí lleva grasa láctea, es decir, nuestro postre de hoy puede tener trazas de lactosa. Y 100 gramos de harina. Yo pongo 40 gramos de maicena, 60 gramos de harina de arroz. Tendremos preparado también nuestro molde desmontable de forma cuadrada y con su papel de hornear ya preparado. Pues el primer paso será poner el chocolate y la mantequilla a fundir al baño María. Bien, pues ya tenemos casi listo nuestro chocolate fundidito. Y por si no lo sabíais, el brownie surgió del error de un chef americano, al que preparando un bizcocho de chocolate se le olvidó colocar la levadura. Se dio cuenta en mitad del proceso y cuando lo sacó, aquello quedó bastante rico. Ya tenemos nuestro chocolate fundido, el cual dejaremos que se temple. Seguimos. Colocaremos los 3 huevos. Los vamos a batir. Para este postre no aconsejo la varilla eléctrica, mucho mejor la manual. Una vez batido, añadiremos los 200 gramos de azúcar y seguimos batiendo. Una vez que tenemos integrado el huevo y el azúcar, añadiremos los componentes secos, que irán tamizados, es decir, la harina y el cacao en polvo. Iremos tamizando la harina e iremos tamizando el cacao en polvo. Agregaremos nuestras nueces picadas e iremos incorporándolo todo con movimientos envolventes. Una vez todo bien integrado, agregaremos el chocolate fundido. Aquí nuestro chocolate fundido. Y ahora sí, seguimos removiendo. Mirad qué buen aspecto tiene. Esos grumitos son las nueces. Esto va a quedar delicioso. Va a quedar una pasta y a continuación lo que haremos es llevarla a nuestro molde. La colocamos en el molde. Así. Lo vamos a extender. Y ahora lo que haremos será llevarlo al horno.
unos 35 minutos, 170 grados, calor arriba y abajo. Una vez pasado el tiempo, comprobamos que está seco por fuera y jugoso por dentro. Lo colocamos aquí y en un ratito desmoldamos. Pues ya tenemos nuestro brownie cortado y aquí lo tenemos. Características del brownie: queda seco por fuera, jugoso por dentro, nunca sube puesto que no lleva levadura, no debe de medir más de 1,5 centímetros o 2 centímetros de grosor y las nueces cortadas groseramente para que se sientan al masticar, mezcladas con el chocolate. Esto está exquisito. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro brownie. Yo lo he presentado con lacasito, que lo da un toque muy alegre. Vosotros lo podéis presentar de múltiples formas, con azúcar glass, con hilos de chocolate, con fideitos de chocolate, de múltiples formas. Y no os perdáis nuestro próximo vídeo, en el que elaboraremos un bizcocho 1, 2, 3, que así se llama. Hasta la próxima.